Osificación. Este es el proceso mediante el cual se origina el hueso. En el embrión existe un precursor del esqueleto que está formado por cartílago hialino y mesénquima embrionario, que ya tiene la forma característica a partir de las 6 semanas. Por su origen embrionario, los dos tipos de osificación son la intramembranosa y la intracartilaginosa o endocondral. El hueso producido por estos dos procesos tiene la misma composición histológica, lo que varía es la manera de desarrollarse. En cualquiera de los dos procesos, el primer hueso que se forma es el hueso entretejido o inmaduro, en el cual las laminillas casi no son evidentes. Este es un tejido temporal que es sustituido por el hueso esponjoso, que a su vez puede transformarse en hueso compacto. La osificación endocondral o intracartilaginosa es la formación de hueso a partir del cartílago. Es decir, el cartílago es sustituido por hueso, excepto en las superficies articulares. Este es el proceso mediante el cual se forma la mayoría de los huesos del cuerpo y se puede apreciar mejor en los huesos largos. Este proceso sigue 5 pasos que son: 1. El desarrollo del modelo cartilaginoso. Este modelo va a definir la forma futura que va a tener el hueso. Este modelo se forma en cartílago hialino. Ya a partir de la 5ª o 6ª semana de gestación, todo el esqueleto está desarrollado en cartílago. Luego le sigue el crecimiento del modelo cartilaginoso. En este hay un crecimiento tanto en longitud como en anchura. A partir de este se desarrolla el centro de osificación primario, que se va a desarrollar en la diáfisis de los huesos largos. Es este centro que vemos aquí. Este centro es invaginado por la arteria nutricia. Luego sigue la formación de los centros secundarios de osificación. Estos se localizan en las epífisis de los huesos. Aquí tenemos 3 centros de osificación secundarios en las epífisis y un centro de osificación primario en la diáfisis. Por último, se crea la placa epifisaria y el cartílago articular. La placa epifisaria es una porción de cartílago que está presente entre la diáfisis y las epífisis de los huesos largos. Esta es la estructura que está encargada del crecimiento longitudinal del hueso. Por eso también se le llama línea de crecimiento. Aquí vemos el hueso totalmente formado y vemos que solamente ha quedado cartílago en sus extremidades articulares. Y aquí tenemos también lo que es la placa epifisaria o línea de crecimiento. Esta línea de crecimiento se cierra o desaparece aproximadamente a los 24 años de edad del individuo, edad a partir de la cual el individuo no crece más de tamaño. Resumiendo de nuevo, tenemos que las 5 etapas de la osificación endocondral son: 1. El desarrollo del modelo cartilaginoso. 2. El crecimiento del modelo cartilaginoso. 3. La aparición del centro primario de osificación. 4. La aparición de los centros secundarios de osificación. Y 5. La formación de la línea epifisaria y el cartílago articular. En este corte podemos apreciar la transición que se produce en la osificación endocondral desde el cartílago normal hasta el tejido óseo. En este corte podemos ver 5 zonas, que son la zona del cartílago normal, que es esta que está aquí, la zona del cartílago seriado, que va aquí en esta porción, la zona del cartílago hipertrofiado, que son estas células cartilaginosas que están grandes y blanquecinas, la zona del cartílago calcificado, que es esta franja que tenemos aquí, y la zona osteoide, que es ya la formación del hueso, que es donde se produce o donde se deposita la matriz ósea inmadura. En la zona del cartílago normal, como podemos ver, hay un cartílago típico. Ya en la zona del cartílago seriado
Las células cartilaginosas, es decir, los condrocitos, se van a disponer a manera de columnas en grupos isogénicos axiles. Estos grupos se disponen paralelos al eje mayor del hueso. En la zona del cartílago hipertrofiado encontramos las células cartilaginosas que están grandes, aunque todavía están enteras e intactas, pero ya están hinchadas o hipertróficas. En la zona del cartílago calcificado se ve cómo se destruyen, ya están destruidas las lagunas cartilaginosas, es decir, los condroplastos, y también los condrocitos que estaban dentro han sido degenerados y destruidos, y han sido sustituidos por los osteoblastos. Estos osteoblastos ya en esta zona comienzan a producir el osteoide, que es la matriz ósea inmadura. Por fuera podemos ver una capa de tejido conectivo que es la que va a dar origen al periósteo. En este esquema podemos ver mejor cómo queda la osificación. Aquí tenemos la diáfisis del hueso y aquí tenemos la epífisis. Entre la epífisis y la diáfisis va a quedar la placa epifisaria o línea de crecimiento, que al principio se va a unir con el cartílago articular, pero luego se separa de este. Vemos que por fuera va quedando el hueso compacto, formando una capa dura, rígida, protectora, y por dentro va quedando el hueso trabecular o esponjoso, que forma toda la epífisis de los huesos largos y la cavidad medular de la diáfisis. La osificación intramembranosa es la que tiene lugar directamente en el tejido conectivo y es la que produce huesos planos como los del cráneo. En esta no se va a usar el cartílago hialino como molde, sino que las células mesenquimatosas, que son estas células que forman el mesénquima, se van a diferenciar en osteoblastos. Estas células que vemos aquí, que son cilíndricas, que forman como una lámina alrededor de estas estructuras. Estos osteoblastos van a comenzar a producir matriz ósea y al quedar atrapados por ella, cuando ésta se endurece, se transforman en osteocitos, que son estas células que vemos aquí dentro, que ya forman parte de las trabéculas óseas. También vemos en esta parte ya que se han formado osteoclastos, que son estas células grandes multinucleadas que se encuentran dándole forma y reabsorbiendo el hueso por su periferia. Estas trabéculas óseas van a ser sustituidas por el hueso compacto, aunque algunas de ellas también quedan para formar parte del hueso esponjoso. Por aquí vemos más trabéculas y estas son otras trabéculas óseas. Ay, qué difícil es esto. No entiendo nada de cómo se forman los músculos. Así que seguro que vosotros no tenéis ni idea de qué difícil es. Ay. Jolín, ya está durmiendo otra vez. No pasa nada, yo os lo cuento. Los músculos constituyen el 40% de nuestro peso corporal y proceden del mesodermo embrionario. ¿Todos? No, hay alguna excepción. Hay dos tipos de músculos, el liso, que tiene células uninucleadas delgadas, y el estriado, de fibras musculares, que a su vez se divide en esquelético y cardíaco. El músculo liso se diferencia a partir de mesodermo visceral o esplánico. El estriado esquelético procede del mesodermo parasial. Y por último, el músculo cardíaco procede del mesodermo visceral que rodea el tubo cardíaco endotelial. ¡Ah, qué interesante! ¿Y cómo se forma todo esto? Pues vamos a ver desde el periodo somítico. Hacia el final de la tercera semana, a ambos lados del tubo neural se halla el mesodermo parasial. Este comienza a dividirse en pares de cuerpos cuboides, los somitas. Esto se denomina periodo somítico, el cual tiene lugar entre la tercera y quinta semana de desarrollo. Durante el periodo somítico se forman alrededor de 38 pares de somitas. Al finalizar la quinta semana, estos últimos somitas, que son los cosígeos, se fusionarán, desapareciendo así la cola en el embrión. Se van formando en sentido cefalocaudal, haciendo, junto con la notocorda, el eje longitudinal del cuerpo. A los primeros 7 somitas se les llama somitómeros, el resto son somitas.
Los somitas se van a diferenciar en unas células u otras dependiendo de la proximidad de la notocorda. La zona dorsal recibirá menos morfógenos y se diferenciará en dermotomo, que dará la dermis y el tejido subcutáneo. La zona media este somita va a recibir una cantidad media de morfógenos y se convierte en miotomo, que da lugar a los músculos dorsales y de las extremidades. La zona más cercana recibe muchos morfógenos y se va a transformar en esclerotomo, que da lugar a los huesos y cartílagos. Ale, ¿y esta imagen qué es? Este es un corte transversal donde podemos ver las 3 divisiones a partir de los morfógenos que libera la notocorda. El patrón de formación de músculos está controlado por el tejido conjuntivo. Las células del extremo dorsolateral expresan el gen específico del músculo mio-D, que formará la musculatura de miembros y pared corporal. Las células del extremo dorsomedial expresarán el gen MIF5, que dará origen a la musculatura epimérica de la columna. Las mesenquimatosas hacen mitosis para formar mioblastos, en los que se detiene la división celular, salvo en algunas que serán células satélite. Se sintetiza entonces actina y miosina, que con los mioblastos formarán los miotubos. Gracias al calcio se fusionan las membranas y al final del tercer mes se forman las primeras miofibrillas, que se diferenciarán a fibras musculares. Son los miotubos secundarios los que portan los primeros axones motores. El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Se encuentra limitado entre dos discos Z. El proceso de aproximación entre sí es el responsable de la contracción de la musculatura y su funcionamiento consume energía en forma de ATP. En esta estructura se observan alternas bandas claras llamadas bandas I, formadas por actina, y bandas oscuras denominadas bandas A. Las bandas A están formadas por miosinas y fragmentos de actina que se introducen entre ellas. La zona donde no aparecen actinas se denomina banda H y entre medias de esta se encuentra la línea M, que une las miosinas. Formando parte de este filamento se encuentran otras proteínas que son la tropomiosina, a la que se le une la troponina, la cual tiene 3 subunidades: troponina C, capaz de unir iones de calcio, troponina T y troponina I, que tiene una función inhibidora sobre la actina. La morfología final que tendrán los músculos dependerá principalmente del tejido conectivo adyacente, donde migran los mioblastos. Al final de la quinta semana, cada miotomo de un somita estará dividido en un epímero y un hipómero. Los nervios de estos grupos musculares también se dividen en un ramo dorsal, los epiméricos, y otro ramo ventral, los músculos hipoméricos. Los músculos epiméricos darán origen a músculos extensores del cuello y del dorso, y los hipoméricos originarán los músculos de la extremidad y de la pared corporal. A nivel cervical, los escalenos genioideos y prevertebrales. En el tórax, los intercostales externos, internos y profundos. En el abdomen, los músculos oblicuos mayor, menor y transverso del abdomen. A nivel lumbar, el cuadrado lumbar, y a nivel sacrococígeo, el estriado del ano. La musculatura de la cabeza se origina del mesodermo parasial y su morfogénesis es controlada por el tejido conectivo proveniente de las células de las crestas neurales. Aquí está incluida la musculatura de la lengua, de los músculos del ojo, excepto los del iris, y que provienen del ectodermo, y la musculatura asociada al cofaringe. En los miembros, los primeros esbozos musculares aparecen en la 7ª semana como condensaciones de mesénquima en la base de los esbozos. Este mesénquima deriva del miotomo. Al alargarse los miembros, el tejido muscular se divide en 2 componentes, flexor y extensor. La musculatura de los miembros deriva de las células premiogénicas del miotomo del somita. La migración de las células premiogénicas se mantiene al mismo ritmo conforme se incrementa la longitud del miembro. Las células miogénicas se agrupan y forman 2 masas musculares comunes, la precursora de los músculos flexores y la precursora de los músculos extensores. Los tendones mediante los cuales los músculos se unen a los huesos derivan de las células del esclerotomo adyacentes al miotomo en los márgenes anterior y posterior de los somitas. Bueno, esos son los miocitos que se establecen en la pared del tubo cardíaco. Después, estos se diferencian en miocardios primitivos que tienen un gran número de miofibrillas en su citoplasma que hacen las contracciones marcadas. Durante la mitosis, los filamentos contráctiles experimentan un desensamblaje parcial. Posteriormente, se van diferenciando en miocardiocitos atriales o ventriculares. Después del periodo embrionario aparecen haces especiales de células musculares con menos miofibrillas. Son de mayor tamaño y tienen más glucógeno. Son las fibras de Purkinje, que forman el sistema de conducción cardíaco. Hay 2 diferencias entre estas células, sus uniones tipo GAP y no aparece el regulador mio-D en el desarrollo inicial.
Y ahora pasaríamos al músculo liso. Las fibras de este músculo se diferencian a partir del mesénquima visceral que rodea el endodermo del intestino primitivo y sus derivados. Como sección se puede apreciar los músculos del iris, esfínter y dilatador de la pupila, y las células mesenquimatosas que proceden del ectodermo de la cresta neural. Además, la mayoría del músculo liso vascular surge del mesodermo local. Una característica muy importante es la presencia de núcleos alargados de hemioblastos fusiformes. Las células no se fusionan como en el músculo estriado, sino que permanecen mononucleadas. En las células, conforme se van diferenciando, aparecen elementos contráctiles filamentosos, pero sin sarcómero en su citoplasma, y la superficie externa de estas células presenta una lámina externa circundante. ¡Qué bien! Ya lo ha entendido. Ya está listo para el examen, así que David, despierta. Uf, qué sueño más raro. Esto ya me lo sé. ¿Y esto también? Voy perfecto al examen.